Muy bien, vamos a más que continuar, terminar con esta digamos, la última parte de tema, lo que es el conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias, ¿ya? Siempre empezando con el concepto de derecho médico, es un conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias. Ahora, en el sector salud hay un conjunto de normas específicas, ¿ya? Cosa que no se presenta en otros sectores. Este tipo de normas no vamos a encontrar en el sector educación, no sé, en el sector economía o ambiente, ¿no? Son normas propias del sector salud, ¿ya? El sector salud, o sea, el Sistema Nacional Sanitario, tiene este tipo de normas, regulan las prestaciones sanitarias o los procesos asistenciales. Entonces, las normas técnicas que, digamos, que hay en el sector salud, que solamente regulan, digamos, prestaciones de carácter sanitario o temas relacionados con medicamentos o cualquier otro producto sanitario, son las normas técnicas, digamos, de carácter sanitario, ¿ya? Ahora, estas normas técnicas de carácter sanitario es importante tenerlas en consideración. Hay un orden de prelación. Entonces, la norma de mayor jerarquía, la norma de mayor jerarquía que existe en el sector salud es la norma técnica de salud. Se llama NTS, ¿ya? Norma técnica de salud. Entonces, ojo que esta diapositiva es importante y es pregunta de examen porque esto es básico. Eso se aplica para todos, todo el sector salud, ¿ya? Usualmente una norma técnica de salud es una norma que emite el Ministerio de Salud y lo que hace es regular aspectos generales de todo el sector salud. Por ejemplo, el manejo de sector, por ejemplo, de dengue, ¿no? O norma técnica de, a ver, ¿qué normas técnicas de salud son usuales? Por ejemplo, el manejo de anemia, ¿ya? Por ejemplo, el tema de vacunación, porque esos son transversales para todo el sector salud. Entonces, una norma técnica de salud es aplicable tanto para e-salud, para el Ministerio de Salud, para todos los hospitales del Ministerio de Salud, para todos los hospitales de la salud, para todas las clínicas, por eso se llama sector salud. O sea, todo lo que son privado, público o público-privado se aplica a una norma técnica sanitaria. Entonces, las vacunas, por ejemplo, que se administran en el Perú, o sea, para la polio, son iguales, ¿no? Tú vas a vacunarte a la San Felipe, es el mismo esquema de vacunación que la que se aplica en el puesto de salud que está en la punta del cerro, ¿ya? Y entonces, las normas técnicas de salud se aplican tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Qué significa? Esa norma que emite el Ministerio de Salud tiene que cumplir tanto las clínicas privadas, los establecimientos de salud públicos y los establecimientos de salud privados, ¿ya? Por ejemplo, la Clínica San Pablo tiene que cumplir esa norma técnica de salud. No sé, una norma técnica, por ejemplo, el Hospital Municipal de Los Olivos, si bien es cierto, depende del municipio, pero como presta servicios sanitarios tiene que cumplir. Obviamente los hospitales del e-salud tienen que cumplirlas. De la sanidad de las fuerzas policiales tienen que cumplirlas. Todas las sanidades tienen que, porque son normas técnicas, o sea, es una norma que es emitido por, digamos, por el ente rector del sector. Entonces, el ente rector del sector salud es el Ministerio de Salud. Entonces, lo que dice el Ministerio de Salud se cumple. ¿Cómo qué, por ejemplo? Han sacado ahorita una norma una norma técnica sanitaria para vacunar, por ejemplo, a los niños de entre 5 a 11 años. Esa norma se aplica para todos, no se aplica solamente para los hospitales del Ministerio de Salud o los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, sino para todos. El de la Marina, el de la FAP, el de la Policía, el del Ejército, el de Salud en Revalleate, en Almenara, en la Clínica San Felipe o cualquier otro establecimiento, se aplica una norma técnica de salud de manera obligatoria, ¿ya? Porque es una norma sectorial, ¿ya? De todo el sector salud. Muy bien, eso es importante en relación a esta norma técnica de salud. Es la norma técnica de mayor jerarquía, y es una norma técnica de mayor jerarquía. Muy bien. Por debajo de la norma técnica, por eso es que en la norma técnica de salud se dice que lo que va a hacer básicamente es normar temas de carácter general, ¿no? Bastante genéricos. Obviamente, un hospital de la salud, por ejemplo, puede realizar su propia guía de técnica. Por ejemplo, hay una norma técnica de salud para atención integral de la gestante.
Esa es una NTS, ¿ya? En el Perú hay una norma técnica de salud de atención de gestante. Esa norma técnica de atención al gestante es una norma bastante general. Entonces, el salud o la maternidad puede sacar sus propias directivas o guías de práctica clínica, pero en el marco de esta norma, ¿ya? En el marco, o sea, no puede contradecir, sino lo que hace es detallar esa norma general en temas mucho más específicos, ¿ya? Entonces, eso es importante. Es como, por ejemplo, la norma más importante en el Perú, ¿cuál es? La Constitución. Igualito, en el sector salud, la norma técnica de mayor jerarquía es la norma técnica de salud. Esta norma técnica de salud lo que hace es regular aspectos generales de los procesos asistenciales, los aspectos generales de las prestaciones sanitarias. Por debajo de la norma técnica de salud está una directiva. Las directivas pueden ser administrativas o directivas sanitarias. Las directivas administrativas, como su nombre indica, regula procesos administrativos que se aplica en el sector salud, o procedimientos administrativos que se apliquen en el sector salud. Como que, por ejemplo, ¿qué procedimientos administrativos en el sector salud? Por ejemplo, la autorización para el funcionamiento de un establecimiento de salud. Si yo quiero aperturar, por ejemplo, una clínica, tengo que tener una autorización, ¿no? Y entonces, pero obtener una autorización es un tema administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que cumplir una serie de requisitos. Ya eso, por ejemplo, es una directiva administrativa. Si yo empiezo a importar medicamentos desde la China o de Brasil o de donde sea, esos medicamentos que yo importo tienen que tener un registro sanitario. Entonces, para yo obtener un registro sanitario, tengo que hacer un procedimiento administrativo para que me otorguen ese registro sanitario. Esa parte es administrativa, ¿por qué? Porque tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y entonces, eso, por ejemplo, es una directiva administrativa. Ya, entonces, las directivas lo que hacen es definir aspectos específicos y situaciones especiales del sector salud, ¿ya? Una situación especial, por ejemplo, es obtener el registro sanitario. El obtener el registro sanitario es un procedimiento administrativo de carácter sanitario, ¿ya? Entonces, ese es una directiva, esa es la directiva que te dice, mira, si quieres obtener tu registro sanitario tienes que presentar estos documentos, ¿no? Documento A, B, C y los plazos, ¿no? Y los plazos, mira, para obtener, o sea, para darte, o sea, digamos, un registro sanitario tiene estos plazos, al cabo de tanto plazo, si en caso que te niegue, tú puedes presentar un recurso de reconsideración, de apelación o de revisión, lo que corresponda, por ejemplo, ¿ya? Eso es en relación a las directivas administrativas, pero también hay directivas que regulan aspectos de carácter sanitario, ¿ya? Aspectos de carácter sanitario. Como que, por ejemplo, como hoy, cómo tiene que fabricarse un lápiz labial, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, las características o los procesos que tiene que hacerse para fabricar una pasta dental, son productos sanitarios, ¿ya? Entonces, hay un conjunto de, digamos, de requisitos, de condiciones que tiene que hacerse para efectos de fabricar un producto de esa naturaleza. Entonces, ahí está una directiva sanitaria. Ya. Muy bien. Finalmente, por debajo, más que finalmente, o sea, por debajo de las directivas están las guías técnicas o manuales, ¿ya? Esto, digamos que en el sector salud es mucho más conocido porque es lo que trabajamos casi todos los días, ¿no? Hay una guía de práctica clínica para atención de gestantes con hemorragia en el primer trimestre, con hemorragias en el tercer trimestre, guía de práctica clínica para atención de hipertensión arterial, hay guía de práctica clínica para manejo de apendicitis, guía de práctica clínica para manejo de tantas patologías que puede, neumonía, adquirir en la comunidad, guía de práctica clínica para el manejo de anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas normas sí son mucho más comunes a nosotros, ¿no? Quizás las directivas no lo manejamos mucho por un tema, es que casi siempre la mayoría son administrativos, pero sí también hay directivas sanitarias, ¿no? Lo que más se maneja en un establecimiento de salud son las guías, ¿no? Guías de práctica clínica o manuales de atención, ¿no? ¿Qué hace una guía de práctica clínica? Regular procesos o procedimientos. Por ejemplo, proceso de atención de parto, parto podálico.
¿no? O parto distóxico, finalmente, ¿no? Entonces, el proceso de atención de un parto distóxico, ¿dónde va a estar regulado? Una guía de práctica clínica, ¿ya? Eso pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde va a estar regulado el proceso de atención atención de parte de una gestante con VIH? En una guía de práctica clínica, ¿no? ¿Cómo atiendes el parto de una gestante con VIH, por ejemplo? ¿Cómo atiendes el parto de una gestante con COVID? ¿Cómo atiendes una gestante con TB? Entonces, todas esas cosas son procesos asistenciales, procedimientos asistenciales. Entonces, estos procesos o procedimientos asistenciales tienen actividades, una serie de actividades que nosotros como profesionales de salud lo desarrollamos durante la atención sanitaria del paciente, ¿ya? Entonces, las actividades que tenemos que desarrollar durante la atención del paciente está en una guía de práctica clínica. Te dice, hoy tomar presión arterial cada 5 minutos, ¿no? Controlar el tono uterino cada 5 minutos, controlar la dinámica uterina no sé cuánto, ¿no? Controlar la hemoglobina en una gestante, por ejemplo, ¿no? Controlar la hemoglobina cada mes o cada 3 semanas, ¿no? Entonces, y así una serie de actividades, ¿no? Administrar ácido fólico no sé cuánto, ¿no? Administrar hierro en tal cantidad por tanto tiempo. Esas son actividades. Entonces, ¿en qué normas están ese tipo de recomendaciones o actividades que nosotros tenemos que desarrollar? En las guías de práctica clínica, ¿ya? En las guías de práctica. Por eso es que las guías son, digamos, más familiares en el sector salud. Muy bien, entonces, las guías son una norma del sector salud, es una norma técnica del sector salud, pero que está por debajo de la directiva y la directiva por debajo de una norma técnica de salud, ¿ya? Muy bien. Finalmente tenemos los documentos técnicos, ¿ya? Los documentos técnicos son planes, lineamientos de políticas, donde básicamente orientados a difundir, digamos, otras publicaciones del Ministerio de Salud. Estas normas lo emite el Ministerio de Salud, ¿ya? El Ministerio de Salud. Muy bien. El director de un hospital puede emitir a través de una guía, puede aprobar una guía a través de una resolución directoral. Pero esa guía que aprueba el director del hospital es solamente vinculante y aplicable para ese hospital, ¿ya? Supongamos que la maternidad de Lima aprueba una guía atención de gestante con hipertensión, o con preeclampsia, o con eclampsia. Entonces, esa guía, aprobada por el director de la maternidad, es aplicable para el hospital. Ciertamente sirve como referencia para otros hospitales, ¿no? Pero sí es de observancia obligatoria para el hospital de la maternidad. Muy bien. Entonces, una guía técnica puede ser aprobado por el director de un hospital que es aplicablemente para el hospital nada más. Pero esa guía también puede ser aprobado por el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud aprueba una guía de práctica clínica, por ejemplo, para el manejo de gestantes con COVID, esa guía es aplicable para todos los hospitales del Ministerio de Salud, ¿ya? Del Ministerio de Salud. Las guías de técnicas que aprueba el Ministerio de Salud son aplicables para los establecimientos de salud del sector del MINSA nada más, ¿ya? Solamente del MINSA. Pueden ser utilizados como referencia por los establecimientos de salud de e-salud, por ejemplo, ¿no? De la policía, por ejemplo, o por las clínicas. Las únicas normas de estas que son aplicables para todos los establecimientos, estos sean públicos o privados, son las normas técnicas de salud. El resto, como las directivas, las guías técnicas y los documentos, son aplicables solamente para los establecimientos de salud o entidades del Ministerio de Salud, ¿ya? Entidades del Ministerio de Salud. Una directiva administrativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas de ellas ciertamente es aplicable para, digamos, para el público en general, ¿no? Para el público en general. Muy bien, ¿no? Este cuadrito es básico, tenemos que tener en consideración y es pregunta de examen.
Acá, por ejemplo, tenemos algunas normas técnicas de salud. Por ejemplo, una norma técnica de salud para atención de parto vertical en el marco de los derechos humanos con pertinencia intercultural. ¿Ya? Esta norma técnica de salud NTS, por ejemplo, es la observancia obligatoria en todos los establecimientos del sector salud. ¿Ya? Acá, por ejemplo, norma técnica de salud para atención integral y diferenciada de la gestante adolescente durante el embarazo, parto y puerperio. Es una norma técnica también del sector salud aplicable, por ejemplo, para el sector o sea, para la especialidad de ginecología obstetricia, por ejemplo. Otra norma técnica de salud, por ejemplo, norma técnica de salud para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. Es una norma técnica bien amplia, ¿no? En donde te dice, ¿cómo tengo que manejar una anemia en un niño? ¿Cómo tengo que manejar una anemia en un adolescente, ¿no? Una mujer gestante y una puérpera. Entonces, en esta norma nos da una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la anemia, si es leve, moderada o severa, puede ser desde, digamos, orientaciones nutricionales hasta, digamos, terapia farmacológica para el manejo de anemia. Entonces, y esa serie de indicaciones, cada cuánto tiempo, cuál es la dosis de hierro, por cuánto tiempo, qué tipo de hierros hay, eso está en la norma, ¿ya? Eso es importante, por eso es que esta norma, por ejemplo, o sea, tenemos que saber sí o sí. Esta norma técnica de salud en manejo terapéutico sí es, digamos, o sea, casi de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más se ve, por ejemplo, en un establecimiento de salud, que son niños. Niños con anemia es, digamos, la prevalencia es altísimo, ¿no? En el Perú estaba alrededor de 45%, dependiendo de la región, ¿no? Hay regiones con niños con más anemia que llegan al 60%. Hay regiones con niños con anemia, obviamente mucho más bajo, no 35%, pero de todas maneras la prevalencia de niños con anemia o la morbilidad de niños con anemia es sumamente alto, ¿no? Y en consecuencia tenemos que saber manejar un niño con anemia. Igual tenemos que saber cómo se maneja una gestante con anemia o una puérpera con anemia. Y en consecuencia es vital que conozcamos y apliquemos esta norma. Ya no solamente conocer, sino tenemos que aplicar, es decir, realizar, ejecutar las actividades que señala esta norma. Esta norma evidentemente da una serie de pautas, ¿no? Por ejemplo, empezar con alimentos ricos por ejemplo, en hierro, ¿no? Y te da qué alimentos son ricos en hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Otra norma técnica de salud, por ejemplo, la norma técnica de salud para atención integral de salud materna, ¿no? Esta es una norma bien amplia y también es de observancia obligatoria, ¿ya? Probablemente estas anteriores seguramente no se aplica tanto, pero estas dos sí. Estas dos normas sí son, o sea, es casi como nuestro día a día, ¿no? Lo que más viene en un niño, o sea, lo que más se ve, por ejemplo, en un puesto de salud, en un centro materno-infantil o un centro de salud, es niños y gestantes, ¿no? Niños, la mayoría son anemia o parasitosis, que también se acompaña de anemia, y en gestantes básicamente es, digamos, controles, ¿no? Controles y gestantes con anemia, gestantes con alguna otra complicación, ¿no? Eso es importante. La anemia, digamos, es una patología absolutamente prevalente en nuestra sociedad y sí tenemos que conocer bastante a profundidad esta norma y aplicar las actividades que en ella se señalan. Evidentemente, la norma técnica de salud para atención integral de salud materna es básico, ¿no? Porque ahí nos dice, oye, cada cuánto tiempo se hacen los controles prenatales, qué se hace en el primer control, en el segundo, en el tercero, cuándo se hace ecografía, cuándo das ¿cómo se llama? Ácido fólico, cuándo se inicia ¿cómo se llama? El hierro y todo lo demás, ¿no? Cuando estás atendiendo un parto, qué actividades tienes que realizar, ¿no? Todo eso está detallado en esta norma técnica de salud de atención integral. Debe ser fácil esta norma de unos 500 folios, o sea, 500 páginas. Es extensa esta norma, ¿ya? Muy bien. Otras normas técnicas de salud, por ejemplo, en sector, las normas técnicas de salud para planificación familiar, por ejemplo.
esta guía técnica nacional, que es una norma técnica para la estandarización de procedimiento de atención integral de la gestante con interrupción voluntaria, ¿no? En el tema del embarazo, ¿cómo se llama?, de aborto terapéutico. Ya eso es una norma técnica de salud. Esto es aplicable para todos los establecimientos, ¿no? ¿Qué significa ello? Por ejemplo, si yo quiero hacer un aborto terapéutico institucional, es decir, en un establecimiento de salud, ciertamente tienen que cumplirse los mismos requisitos si se practica la maternidad o si se practica en la clínica Ricardo Palma o la San Felipe. No puede haber otros criterios, ¿ya? Tienen que cumplirse los mismos criterios si el aborto terapéutico se practica en Rebagliate o en Almenara, o que la que se practique en el hospital, no sé, de la Marina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ello es que las normas técnicas de salud, las NTS, son aplicables para todos los establecimientos del sector salud, ¿ya? Eso es importante. Sea MINSA, sea salud, sanidad de las fuerzas policiales o militares, o si no, en el sector privado, ¿ya? No solamente en Lima, sino cualquier establecimiento de salud a nivel nacional. Los criterios, la forma como se realiza el aborto terapéutico es la misma, la que se hace, o debe realizarse de la misma forma, bajo el mismo procedimiento, bajo los mismos criterios de indicación, la que se hace en Piura o la que se hace en Tacna. Y entonces, como vemos, las normas técnicas de salud son aplicación obligatoria a nivel de todo el sector salud, tanto público como privado, a nivel de todo el territorio nacional. Esa es una característica de la norma técnica de salud. ¿Por qué? Porque es una norma de carácter sectorial, o sea, del sector salud. Una norma técnica de salud, ¿cómo se aprueba? Necesariamente a través de una resolución ministerial, ¿ya? A través de una resolución ministerial. No hay otra forma de aprobar una norma técnica de salud que solamente a través de una resolución ministerial. ¿Qué significa? Que es una resolución emitida por el ministro, ¿no? Firmado por el ministro. Muy bien. Como concepto, ¿qué es una norma técnica de salud? La norma técnica de salud es la norma de mayor jerarquía que emite el Ministerio de Salud. Eso es importante que tengan en consideración. ¿Cuál es la norma técnica de mayor jerarquía que emite el Ministerio de Salud? La norma técnica de salud. Ahora bien, ¿qué regulan las normas técnicas de salud? Las NTS básicamente regula los diferentes aspectos de la salud pública, incluyendo la prevención, la promoción, la recuperación, rehabilitación, otros aspectos sanitarios. Por ejemplo, niño con anemia, ¿cómo va a prevenir? Ahí está la norma técnica, ¿no? ¿Cómo hago cómo prevengo, por ejemplo, la anemia, ¿no? ¿Qué hago cuando el niño ya tiene anemia? Tengo que seguir una serie de actividades, tengo que realizar una serie de actividades. ¿Y dónde está eso? En la norma técnica que hemos estado haciendo referencia, ¿no? Para el manejo de la anemia. ¿Ya? Eso es importante. Y así puede regular un montón de otros sectores, ¿no? Puede ser manejo de dengue, TB, vacunación, esquema nacional de vacunación, por ejemplo. Y así sucesivamente hay un montón de normas técnicas. Y usualmente se emiten normas técnicas de salud con ese tipo de jerarquía, básicamente para aquellas patologías o enfermedades que son muy prevalentes, ¿ya? Que son muy frecuentes y causan mucha morbilidad, mucha discapacidad en una sociedad como la nuestra, ¿ya? Muy bien, entonces, la norma técnica de salud es una norma de mayor jerarquía del Ministerio de Salud. Es la norma de mayor jerarquía en el sector salud, ¿ya? Del sector salud. Las normas técnicas de salud establecen disposiciones sobre intervenciones estratégicas, como por ejemplo, ¿qué hago para que disminuya la anemia? Tengo que hacer una serie de actividades. Se llaman intervenciones estratégicas, ¿no? Los procedimientos y acciones que contribuyen a la mejor prestación de servicios en los establecimientos de salud, así como mejorar la calidad y seguridad de atenciones brindadas. ¿Cómo hago que las prestaciones, por ejemplo, que las atenciones integrales a las gestantes sean de buena calidad, ¿no? Y que sean de la misma calidad a nivel nacional, que cumpla con los mismos sistemas de seguridad, norma técnica de salud, donde dice cómo tiene que atender una gestante, por ejemplo, en la norma, esta norma que hemos estado desarrollando, ¿no? Norma técnica para la atención integral de la salud materna, por ejemplo. Entonces, ¿qué más dice, por ejemplo? A mejorar la prestación de servicios de establecimiento.
Entonces, ¿cómo hago que la interrupción, digamos, terapéutica del embarazo sea de calidad y seguro? Más que es calidad, para que sea seguro, tengo que seguir esa norma técnica, ¿no? En esa norma técnica te dicen, mira, estas son las indicaciones y tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, como vemos, las normas técnicas de salud establecen disposiciones sobre intervenciones, estrategias, objetivos y procesos tecnológicos que contribuyen a la mejor prestación de los servicios en los establecimientos de salud. Acá tenemos algunos ejemplos de normas técnicas de salud también en el sector público, por ejemplo, digamos, en este caso, de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, norma técnica de salud en centro de salud mental comunitario, norma técnica de salud para la atención integral de salud en adolescentes, ¿no? Donde también señala cómo tiene que atenderse, por ejemplo, la salud mental en adolescentes. Muy bien, siguiendo con el desarrollo del tema, se acuerdan que las normas, otras normas del sector salud, pero que están en jerarquía por debajo de las NTS, son las directivas, ¿ya? Las directivas son normas en las que se establecen aspectos técnicos y operativos en materias específicas, como que, por ejemplo, autorización, por ejemplo, de funcionamiento de un establecimiento de salud, y cuya emisión puede obedecer a lo dispuesto en una norma legal de carácter general o una norma técnica sanitaria. Entonces, una norma técnica sanitaria regula algún aspecto, a través de una directiva puedo desarrollar, o sea, hacer más extenso, ¿no? Hacerle un tratado, ¿no? Si la norma técnica trata de manera muy general, porque eso es su naturaleza, de manera general un tema, dice, no sé, permanejo, por decir, o sea, criterios de hospitalización, por ejemplo, de una gestante, ¿no? Puedes decir, estos son los criterios. Entonces, en una directiva te desarrolla muchísimo más, mucho más extenso estos criterios, ¿no? Estos criterios. Ya eso es importante. Por la naturaleza de su contenido, las directivas se denominan directivas administrativas cuando están dirigidos a temas de carácter administrativo. Y directivas sanitarias cuando están dirigidas a temas de ámbito sanitario. Ya. Algunos ejemplos de directivas, por ejemplo, tenemos directiva sanitaria que establece la suplementación de multimicronutrientes y hierro para prevención de anemia de niños, niñas menores de 36 meses. Esto, por ejemplo, es una directiva. ¿Ya? Como ven, es mucho más específico, ¿no? Oye, ¿cómo doy suplemento con micronutrientes y hierro para prevenir anemia? No, es un tema más específico, porque en el caso de la norma técnica decía, oye, mero, ¿cómo manejo cómo prevengo la anemia en niños? Acá te dice, oye, mira, ¿cómo vas a dar hierro? ¿Cómo vas a administrar el hierro? ¿Y cómo vas a administrar los micronutrientes? Entonces, una directiva sanitaria, como ven, desde el título es mucho más específico, ¿ya? Más abajo tenemos un ejemplo de una directiva sanitaria. Directiva sanitaria número 20/MINSA, Dirección General de Salud de las Personas, ¿ya? Entonces, esta directiva, por ejemplo, habla sobre la implementación del tamizaje de la prueba rápida para VIH en mujeres. Entonces, como vemos, otra vuelta es un tema mucho más específico. ¿Cómo hago el tamizaje? ¿Cómo hago el screening? ¿Cómo hago un diagnóstico, digamos, búsqueda de casos, básicamente, ¿no? Ese es el tamizaje, búsqueda de casos de mujeres con VIH en edad fértil, ¿no? Ese es el tema en este caso, ¿no? ¿Y dónde? En los servicios de planificación amplia. Entonces, el tema de tamizaje es una actividad, valga la redundancia, activa. ¿Qué significa? Que tengo que buscar de manera activa casos de mujeres con VIH que no están gestando, sino que vienen que solicitan servicio de planificación familiar. Entonces, todas las mujeres que vienen, que solicitan servicio de planificación familiar, yo tengo que persuadir, yo tengo que convencer de que se hagan su prueba de VIH. Evidentemente, siempre y cuando que tengan conductas sexuales de riesgo, ¿no? Entonces, no puedo pedir en cualquier persona tampoco. Entonces, si durante la entrevista yo advierto que esa señora tiene, o esa señorita o esa paciente tiene conductas sexuales de riesgo, yo tengo que convencer para que se haga prueba de VIH. Recordemos que para solicitar un examen de VIH se requiere un consentimiento informado.
Lo cual significa que primero tengo que informarle, una vez informado, tiene que autorizar, ¿no? Tiene que consentir, tiene que asentir esa prueba. Y entonces, en esta directiva dice cómo es este proceso, ¿ya? Es importante tener esa cuestión. Más directivas, por ejemplo, directiva sanitaria que regula el funcionamiento de los módulos de atención al maltrato infantil y adolescente en salud. Se llaman MAMI. Son unos módulos interesantes que, en realidad, esta parte, por ejemplo, se trabaja bastante en comunión o en concordancia con el Ministerio de la Mujer. Entonces, todo establecimiento de salud, por ejemplo, todos los hospitales, sin excepción, tiene que tener este módulo MAMI, ¿ya? Se llaman módulos MAMIs. Son módulos de atención del maltrato infantil y del adolescente en salud. Y entonces, si durante la atención de consulta externa o de emergencia, si advertimos que existen signos de maltrato infantil o indicios de maltrato infantil, tenemos que derivar estas personas, estos pacientes a este módulo MAMIS, para que reciban una atención integral. No solamente es una atención de carácter sanitario y psicológico, sino viene lo otro, ¿no? Este es el tema de carácter legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita una protección, ¿no? Un niño que está siendo maltratado necesita, digamos, algunas formas de protección por parte del Estado, ¿no? Y eso puede ser desde, no sé, en módulos MAMI te orientan, oye, mira, hay que presentar una denuncia a la comisaría o a la Fiscalía de Familia, o a la DEMUNA y todo el procedimiento, ¿no? Entonces, eso es importante. Todo hospital, cualquier hospital que vayan en Lima, no sé, el Carrión, María Auxiliadora, el Hipólito, ¿no? Tienen este módulo MAMIS. Básicamente es un ambiente donde, si no me equivoco, la que atiende es una psicóloga, ¿ya? Básicamente es para efectos de orientar de inicio el tema de, ¿cómo se llama?, el tema del maltrato infantil. Yo trabajo, por ejemplo, en el Hospital Víctor Larco, ¿no? En el Hospital Víctor Larco, evidentemente, atendemos pacientes con síndrome de maltrato infantil, pero el tema con afección a la salud mental, ¿no? Un niño que ha sido maltratado, psicológicamente, evidentemente afectado, tiene digamos, su salud mental. Entonces, nosotros tenemos un módulo MAMIS, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, obviamente, ahí la atención es más relacionada con la salud mental. Ya las afecciones a la salud mental, producto del maltrato infantil, tanto en el niño como en el adolescente. ¿Ya? Otra directiva sanitaria, por ejemplo, vinculado con el tema, es la directiva sanitaria para el uso del kit para atención de casos de violencia sexual, ¿no? Esto también vamos a hablar en extenso, ¿no? ¿Se acuerdan? Le decía, mira, todo establecimiento de salud, sea esto público o privado, sea Rebagliati, Almenara, Loaiza, Maternidad, San Felipe, Ricardo Palma, San Pablo, tiene que tener su kit de atención de las personas víctimas de violencia sexual, ¿ya? Y recordemos que toda persona víctima de agresión sexual es una persona que está en situación de emergencia, por lo que la atención tiene que ser de emergencia. No se puede negar la atención de una persona víctima de agresión sexual, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿cuál es aparte de dar atención, digamos, sanitaria y psicológica, evidentemente tiene que emplearse este kit que incluye pruebas rápidas, que incluye medicamentos, que incluye, ¿qué más incluía, se acuerdan? Antirretrovirales. Muy bien, antirretrovirales, ¿qué más? Conceptivos oral de emergencia. Anticonceptivo oral de emergencia, ciertamente. Los antibióticos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para la sífilis, penicilina B. Ya, penicilina para el chancro duro o sífilis. ¿Qué más? ¿Qué se da para chancro blando? Para gonorrea, para clamidia. ¿Qué cosa indicaba? Acitromicina, ¿no? Entonces,
Eso es básico, ya no solamente son a tener muy bien, como la parte importante lo he dicho, antirretrovirales, pruebas de diagnóstico rápido, ya, para el VIH y hepatitis B, ¿no? Y tétanos también. ¿Qué más? Antirretrovirales, antivirales contra el virus de la hepatitis B, ¿qué más? Anticonceptivos de emergencia, y así una serie de otros elementos o materiales estratégicos que son, digamos, esenciales para una atención, digamos, inicial de una paciente, o de una persona, más que paciente, de una persona víctima de agresión sexual, ¿ya? O víctima de violencia sexual. Entonces, ahora bien, ¿dónde está esa, digamos, todo el procedimiento que tenemos que hacer? ¿Qué cosa debe tener un establecimiento de salud? ¿Cómo se atiende? En la directiva, en esta directiva sanitaria, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que saber porque de todas maneras vamos a tener en algún momento un caso de un caso de maltrato infantil, por ejemplo, un caso de violencia sexual, por ejemplo. Y sí tenemos que conocer, ¿ya? Y si queremos hacer bien las cosas, tenemos que leer la directiva para efectos de, digamos, de hacer nuestra actividad conforme a la directiva. Muy bien, eso en relación a las directivas. ¿Qué más tenemos? Después tenemos las guías de práctica clínica. Las guías técnicas o guías de práctica clínica, como se conoce en el sector salud, son documentos normativos del Ministerio de Salud con el que se define por escrito y de manera detallada el desarrollo de determinados procesos. Entonces, guía de práctica clínica para atención de gestantes con hiperemesis gravídica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta guía, por ejemplo, de práctica clínica para hiperemesis gravídica, se detalla, se desarrolla de manera escrita y de manera detallada el proceso, cómo tiene que atenderse a una gestante con hiperemesis gravídica. Imaginemos, es una hiperemesis gravídica importante que causa deshidratación, hipocalemia, hipocloremia. Puede terminar finalmente con, ¿cómo se llama? Deshidratación importante y aborto, ¿no? Entonces tenemos que, digamos, abordar esa gestante con hiperemesis gravídica de forma correcta. Cuánto de cloruros hay que dar, cada cuánto tiempo, qué antiméticos, si es dimidrinato, si es metoclopramida, o un sedante, ¿no? O un sedante para efectos ¿cómo se llama? De tratar la hiperemesis gravídica. Recuerden que hay formas de hiperemesis gravídica que son refractarias al tratamiento, a pesar de que le damos todo de eso, o sea, va a seguir vomitando la gestante. Entonces, en esas situaciones, inclusive cuando es importante el tema del compromiso, puede comprometer la vida, ¿no? Entonces, puede ser inclusive tributario de aborto terapéutico, siempre y cuando sea obviamente refractario, ¿no? Que no responda de ninguna manera al tratamiento. En ellas se establecen procedimientos, metodologías, instrucciones e indicaciones que permita al operador seguir un determinado recorrido, ¿no? Entonces dice, vaya, vino gestante que me gravídica. ¿Cuál es el recorrido? Primero, canalizar vía, ¿no? Pero no sé, primero hacer un buen examen si tiene signos de deshidratación o no. Entonces, por eso es que la norma dice, son indicaciones, instrucciones que permita al operador del sector salud, nosotros, los personal de salud, seguir un determinado recorrido orientándola al cumplimiento del objetivo de un proceso de desarrollo de buena práctica. Muy bien, las guías técnicas para el cuidado, por ejemplo, en el de salud mental en la población afectada, familias y comunidad. Acá tenemos un ejemplo de una guía de práctica clínica, ¿no? Guía técnica para el cuidado de salud mental de población afectada y familias en comunidad en el contexto de COVID. Básicamente es una guía técnica donde dice cómo se tiene que manejar la salud mental, por ejemplo, o cómo tiene que cuidarse de la salud mental en situaciones de COVID como la que estamos viviendo, en casos de que estas comprometan digamos, la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. Finalmente tenemos los documentos técnicos, ¿no? Es una norma emitida por el Ministerio de Salud que contiene información sistematizada o disposición sobre un determinado aspecto sanitario o administrativo.
Lo difunde y facilita su disponibilidad para que sirva de consulta o de referencia, ¿ya? Estas son normas de consulta o referencia, ¿no? Sobre aspectos relativos al tema al que se dedica, al que se aboca, sobre la que trata. Muy bien. Su finalidad es básicamente de carácter informativo, de orientación. Ya dice, mira, esto se maneja más o menos así. Como su nombre mismo es de carácter informativo, te orienta nada más, ¿ya? Te informa, mira, hay esto, ojo que hay esto, ¿no? Entonces, el operador del sector salud, evidentemente, puede tomar como no esa orientación, esa información que da el ente rector del sector salud, ¿ya? Y como vemos, son orientaciones, son informaciones que se dan al alcance a los usuarios, al personal de salud y a la población en general. Los documentos técnicos no solamente son dirigidos al personal de salud, como si es una guía. Una guía de práctica clínica está orientado para que lo sea aplicado por profesionales de la salud, para los trabajadores del sector salud. Sin embargo, o en cambio, el documentos técnicos no solamente está orientado, está desarrollado para que puedan ser aplicadas, para que puedan ser tomados como información o orientación por el personal de salud, sino a cualquier usuario, un paciente, cualquier usuario, ¿ya? Puede ser población en general, ¿no? La población en general dice, oye, quiero informarme cómo es el proceso de transmisión de dengue. Entonces, evidentemente, los documentos técnicos, o sea, son bastante amigables, desarrollan en sencillo cómo es el manejo del dengue, cómo prevenir el dengue. Entonces, en zonas donde hay alta prevalencia de dengue, por ejemplo, Tumbes, la selva, por ejemplo, Ucayali, Loreto, entonces la gente dice, no, mira, dice que hay brote de dengue. Yo no quiero contagiarme de dengue. Entonces, yo como población, yo como particular, yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer para que el dengue no pueda, ser una enfermedad prevalente en mi lugar? ¿O qué hago para que el dengue no llegue, no? ¿Qué harían, por ejemplo, para que el dengue no llegue a un sitio? No son profesionales de salud, sino población en general. ¿Qué recomendaciones han escuchado? En la radio, por ejemplo. No tener aguas empozadas. Muy bien, ¿no? Limpiar los Limpiar los techos, ¿no? y Limpiar los techos, botar los inservibles, ¿no? Cuando en Comas, por ejemplo, en Caraballo hay brote de dengue de manera, frecuente, ¿no? Entonces siempre se da recomendaciones. Por ejemplo, cuando vayas al cementerio, pon tu flor no en o pon las flores no en una maceta con agua, sino con arena mojada, ¿no? Entonces limpia tus inservibles en los techos, ¿no? No sé, si hay guarda o tapa el agua, tus depósitos de agua con un plástico, sino cualquier otro, digamos, elemento que pueda evitar que el dengue se multiplique en esa agua depositada, ¿no? Mucha gente no cuenta con servicio de agua potable y ellos, recolectan su agua en, ¿cómo se llama? En reservorios, ¿no? De plástico o baldes o tanques, ¿no? Entonces, si mi tanque o mis baldes o mis cilindros no están con tapa, evidentemente ahí puede multiplicarse. Entonces, como vemos, esas recomendaciones son de carácter general. Y entonces, las normas técnicas donde dan recomendaciones, no solo para el personal de salud, sino para la población en general, como en el caso de dengue, esos documentos se llaman documentos técnicos. Y en los documentos técnicos están ese tipo de recomendaciones bastante generales y que son muy comprensibles, tienen que ser de fácil lectura, de fácil comprensión, ¿ya? Muy bien. Documentos técnicos, por ejemplo, Petitorio Nacional único de medicamentos esenciales para el sector salud. Ahí es un petitorio, nada, dice, mira, estos son los medicamentos que son esenciales, ¿no? Puede ser leído por cualquier persona. Dice, mira, este medicamento es esencial, dice, ¿no? Ahí está en el petitorio.
Por ejemplo, documento técnico, guía técnica para elaboración de plan de equipamiento. El caso de equipamiento, por ejemplo, no solamente ve el sector, o sea, no, es más, el equipamiento no lo ve un profesional de salud, sino un ingeniero, por ejemplo, electricista, ¿no? Es el que dice, oye, ¿cómo tiene que ser el sistema, la implementación de el equipamiento en un establecimiento de salud? Entonces, por eso es que es para otro tipo de usuarios inclusive, no del sector salud. Por ejemplo, orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental en niños y niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de trata de personas. Otra vuelta es una norma que es orientado para todos, ¿no? ¿Y cómo hago o cómo hacer? O sea, digamos, el cuidado integral de la salud mental en este tipo de niños, ¿no? No solamente es para profesionales del sector salud, sino para población en general. ¿Ya? Para población en general. Dice, orientaciones técnicas para el cuidado integral de salud mental en la población adolescente. Entonces, un adolescente puede acceder a este documento y leer, dice, ¿cómo yo puedo cuidarme del aspecto de mi salud mental? Entonces, son normas bastante, digamos, generales en el sentido de que son aplicables para toda la población en general. El propio adolescente puede dar lectura y decir cómo se cuida la salud mental, ¿ya? En realidad los protocolos sanitarios de urgencia son otras formas de norma, es un tipo de norma que muy pocas veces se emite y que en realidad está en proceso de, digamos, de desaparición, ¿no? El Ministerio de Salud últimamente no emite este tipo de protocolos, este tipo de normas. Se llaman protocolos sanitarios de urgencia. Los protocolos sanitarios de urgencia son, digamos, son normas que tienen que sacarse en el día, ¿no? Son normas que tienen que sacarse en el día. Por ejemplo, digo, supongamos que mañana advierten, o ayer advierten que hay un brote de rabia en un lugar. Y entonces, pero no hay norma, inmediatamente en el día yo tengo que sacar un protocolo sanitario de urgencia. Ya son normas de urgencia muy concretos, lo más, digamos, sencillo posible para una aplicación muy pronta, ¿ya? Entonces, usualmente no suele sacarse ese tipo de normas, no suele sacarse. ¿Ya? No se le emitir ese tipo de normas. Los protocolos sanitarios de urgencia son documentos normativos que regulan situaciones de urgencia en salud pública, ¿no? Supongamos que otra vuelta, mañana advierten brote de dengue, de rabia, silvestre en Madre de Dios. Entonces, si no hubiera una norma, inmediatamente en el día tienen que sacar una norma, ¿ya? ¿Por qué? Porque es digamos, está en cuestión la salud pública, ¿no? Entonces emite un protocolo sanitario de urgencia, ¿no? Básicamente en esta norma lo que se hace es establecer disposiciones sobre intervenciones, procedimientos y acciones que coadyuven a salvaguardar la vida, ¿ya? Asimismo, por su contenido, son de aplicación obligatoria por personas naturales o jurídicas del sector público o privado. Como es básico y tiene que cumplirse en el día, entonces, digamos, se aplica para todos, ¿ya? Algunos, por ejemplo, ejemplos de protocolos sanitarios de urgencia, por ejemplo, diagnóstico, tratamiento de pacientes con fiebre amarilla. ¿Se acuerdan que en su momento hubo un brote de síndrome de Guillain-Barré, producto de la infección por dengue, no sé, un montón de otras cosas? Entonces sacaron su protocolo sanitario de urgencia, ¿no? Entonces, cuando hay brote de Guillain-Barré, sacaron esta norma. Un poco antigua, del 2016, ¿no? Entonces, como le decía, es bastante infrecuente la emisión de este tipo de normas, ¿ya? Bastante infrecuente. Muy bien, eso es todo en relación a estos cuatro, digamos, capítulos digamos, cuatro, digamos, sesiones, ¿ya? Preguntas, dudas en relación sobre este tema. Y recuerden que las normas que regulan el sector salud básicamente son estas, ¿ya? Hay normas técnicas, directivas, guías de práctica clínica y documentos técnicos. Lo que más manejamos en el sector salud son documentos, normas técnicas de salud o NTS y guías. Ya todos los hospitales tienen guías para manejo de apendicitis, para manejo de colecistitis, para el manejo de hemorragias del primer trimestre, guía de práctica clínica para el manejo de hemorragias del tercer trimestre, guía de práctica clínica para el manejo de hipermesis gravídica, guía de práctica clínica para una cesárea de urgencia, guía de práctica clínica de paro cardíaco, guía de práctica clínica de la reanimación, un montón de guías. Y es lo que más manejamos. Las guías son normas técnicas sanitarias, ¿ya? Forman parte del derecho, del conjunto de normas que regulan las prestaciones sanitarias. En consecuencia, forma parte del derecho médico,
Y cuando se trata de temas de carácter obstétrico, normas, derecho médico obstétrico, ¿ya? Y mucho de estas son normas de carácter médico obstétrico, ¿no? Casi todas las que hemos estado desarrollando. A ver, el ejemplo. Esto, por ejemplo, de carácter médico obstétrico, ¿no? El tamizaje, prueba rápida, la anemia en gestantes, no sé, un montón de otras normas, ¿no? Interrupción, planificación familiar, atención integral de gestante, todas esas cosas son de carácter médico obstétrico. ¿Por qué médico obstétrico? Básicamente porque regulan aspectos médicos en proceso de atención obstétrica, ¿no? Entonces es importante, ¿ya? Estas normas no solamente son aplicados o, digamos, son de observancia por parte de profesionales médicos, ginecólogos, obstetras, o profesionales obstetras, sino por médicos generales también, porque usualmente ellos también realizan este tipo de atenciones, por enfermeras y por químico farmacéutico, todo el sector salud generalmente, todos los profesionales de salud, ¿ya? Muy bien, ¿preguntas, dudas? Profesor, Diga. en caso una guía técnica esté más actualizada que la norma técnica, ¿se puede pedir la actualización de la norma técnica? Ya, a ver, ¿cómo es Ese es un principio general del derecho que es importante. Mira, una norma solamente puede ser derogada con otra norma, ¿ya? ¿Qué significa? Una norma técnica de salud, o sea, una NTS, solamente puedo derogarle con otra NTS, ¿ya? Yo no puedo derogar una norma técnica de salud con una guía. ¿Por qué? Porque no es de la misma jerarquía, ¿ya? Entonces, si yo emito una norma técnica de salud para el manejo o para la atención integral o para el manejo de, por ejemplo, anemia, por decir, en este año, por decir, 2022, esa norma yo no puedo, derogarlo al año, en el 2023, con una guía. A pesar de que esa guía recoja conocimientos mucho más modernos, digamos, actividades mucho más efectivas, actividades mucho más eficientes, ¿ya? Esa es la parte, digamos, de legalidad, ¿ya? Entonces, no hay forma de que una norma técnica de salud, que es una norma de mayor jerarquía, pueda ser derogado por otra norma de menor jerarquía. A pesar de que esta norma técnica de menor jerarquía, como la guía, trate todo lo que trataba la norma técnica de salud, ¿ya? Es un tema básicamente de formalidad, de formalismo. Una ley se deroga con otra ley, ¿no? Seguramente habrán escuchado. ¿Ya? Ese principio se aplica para todas las normas, ¿ya? Entonces, eso es importante. Si yo tengo una norma técnica de salud ahorita, actual, que ha sido aprobada, vigente actualmente, ha sido aprobada en el 2016, por ejemplo, esa norma técnica de salud tenía que actualizarse. La regla es que se actualice cada 5 años. En el Perú nunca se actualiza cada 5 años, se actualizan cada 8, 9, 10, cuando se acuerda, ¿ya? Lo ideal es que por lo menos se actualice cada 5 años, ¿ya? Entonces, si yo tengo una norma técnica de salud para el manejo de gestante con anemia, esa norma que se aprueba en el 2016, en el 2021 necesariamente tiene que revisarse. Pero como en el Perú no se revisa y están ahí, entonces está vigente mientras no se emita una norma técnica que regule todos los aspectos, con la misma jerarquía. Evidentemente, nosotros como profesionales de salud estamos obligados a, digamos, a solicitar, a pedir que una norma sea actualizada, porque es muy antiguo, porque no es eficiente, porque las actividades que en ella se recoge ya son tan desfasadas, porque, digamos, los materiales o los equipos médicos que en ella se señala, ya perdieron vigencia tecnológica, ¿no? Muchas veces piden, por decir, exámenes complementarios en una norma técnica, pero esos exámenes complementarios que en ella se pide ya no hay, ¿no? O sea, a veces las formas de pedir, por ejemplo, glucosa o cualquier otro examen, va cambiando con la tecnología. Y entonces, lo cual significa que
tiene que, digamos, actualizarse. Ahora, hay situaciones en las cuales hay extremos de una norma ciertamente pueden devenir inaplicable. ¿Por qué? Porque no es posible realmente, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la norma me dice que, no sé, para tratar o para diagnosticar una enfermedad tengo que pedir una prueba A, ¿no? Dice ya, mira, la norma dice, para diagnosticar esta enfermedad, tú tienes que pedir tal prueba. Pero yo no tengo esa prueba en mi hospital. Entonces, ese extremo de esa norma es inaplicable. ¿Por qué? Porque materialmente no es posible. ¿Por qué materialmente no es posible? Porque no tengo esa prueba en mi hospital. Pero yo tengo que cumplir para efectos de evitarme problemas legales, de solicitar y decir en la historia, y precisar la historia clínica. Si se solicita prueba A para diagnóstico de esta, digamos, de esta enfermedad, porque se sospeche que es enfermedad, pero no se realiza porque no hay reactivo, porque no hay esa prueba en este hospital, porque los familiares, no sé, tantas razones puede haber para no realizar esa prueba. Pero yo sí tengo que pedir, yo tengo que solicitar para diagnosticar esa, digamos, esa patología. Que no tenga, eso evidentemente me ayuda a evitarme problemas médico-legales, ¿no? Decir, mira, no sé, mira, yo pedí, no se ha podido hacer, ¿por qué? Porque el hospital no cuenta. No se ha podido porque no hay en la región, ¿no? No se ha podido porque, no sé, pero la familia no tiene los medios suficientes como para costear de manera particular ese tipo de pruebas, ¿ya? Eso es importante, el tema de dejar constancia de que tú estás pidiendo y que finalmente no se ha podido por una serie de razones, ¿ya? No solo eso es en relación al diagnóstico, sino para el tratamiento. En este caso, el tratamiento está el medicamento, pero no está en el petitorio o en el hospital se ha agotado, ¿no? No se cuenta con el stock de ese medicamento en el hospital. Pero eso es lo básico, que dejen constancia de que en ese caso es esa el tratamiento. Pero como no se cuenta, no se le da. Se le da algo similar o algo, digamos, que es que es de tratamiento, pero de segunda, digamos, de segunda línea terapéutica, ¿no? No de primera línea, o sea, no la mejor, sino la que sigue, ¿no? Entonces, esas cositas sí tenemos que saber. Por eso es importante saber las normas técnicas, ¿ya? Porque si no sabemos las normas, vamos a ver, ¿qué diga la norma, no? No sabemos, ¿no? Entonces, por obvio ocurre algún daño, digamos, alguna complicación. Las personas que nos van a hacer auditoría y nos van a analizar el acto, van a analizar no con lo que tú pensabas, que creías, o cogiendo el libro o el último artículo que has revisado, sino con lo que dice la norma, ¿ya? Entonces, a ver, mira, la norma dice que tienes que hacer, en este caso, de esta forma, tienes que actuar de esta forma. Ah, y así, pues, es, digamos, el estándar, ¿no? No, pero yo actúe con lo que decía el artículo de la última revisión sistemática. No es así, ¿no es cierto? Lo ideal es que sea conforme a la norma, ¿ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, profesor, ya no, gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a terminar vamos a pasar lista, por favor, un minuto.
Su atención, por favor, vamos a pasar lista. Un minuto, por favor. Bustillos. Bustillos, Adriana. Cerquera. Tiene problemas con la conexión, profesor, pero sí estuvo presente. Yachán Salinas. Presente. Ok, Chan. Enrique. Enríquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. García. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Iparraguirre. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Iparraguirre. Jaramillo. Presente, Jaramillo, profesor. Buenas noches. Guión Top. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Morales. Presente, profesor. Ok, Musto. Presente, profesor. Ok, buenas noches. Pérez. Conopuma. Presente, profesor. Buenas noches. Pérez. Pérez González. Presente, profesor. Ok, Poma Fernández. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Prado. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Prado. Y Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Bustillos. Bustillos ahí está presente. Sí está presente, profesor. Ok, Bustillos. Ya, ok, Rojas también. Ya, ok. Muy bien, señoritas. Vamos a terminar acá esta primera, digamos, estas primeras